Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, nos vamos a tomar este cafecito de hoy con Alejandro Abreu, vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, viene ahora la discusión del paquete tributario mañana en la Cámara de Diputados. Ustedes no tienen senadores, pero tienen 70 y pico de diputados, Sí, ¿no? sí. La discusión ahora es si el paquete tributario es una ley orgánica o es una ley ordinaria. A veces aquí las interpretaciones son según lo que me convenga. El gobierno, bueno, hay que decir, el gobierno anterior usó mayoría absoluta, no mayoría calificada, para aprobar leyes que claramente necesitaban mayoría calificada. Pero ahora la discusión está más o menos tablas entre los juristas. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Sí. ¿Ustedes qué dicen? Yo creo que la discusión debe ser más política que jurídica. Si es más política que jurídica, entonces se hará lo que le convenga al sector oficial. Sí, lo que hay que ver es dónde uno hace el hincapié al interpretar la política. El hincapié que hago yo es en la sociedad, porque la política debe existir para la sociedad, y la sociedad reclama a través de liderazgos auténticos la necesidad de que exista más consenso en la aprobación de un aumento de impuestos de esta envergadura. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que al gobierno le conviene buscar un consenso más amplio e irse por una mayoría más significativa, que en este caso significa el 3%, la mayoría absoluta. Pero hay algo que hay que tener en mente, y es que la reforma fiscal, que en realidad es un aumento de impuestos, afecta leyes orgánicas en mi lectura. Afecta colateralmente leyes orgánicas. De hecho, el presupuesto anterior violaba, según un diputado del Partido de Liberación Dominicana, 27 leyes, algunas de ellas leyes orgánicas. De hecho, la violación del 4% y otras violaciones afectan leyes orgánicas. Y aquí, incluso el principal problema para mí de la sociedad dominicana es precisamente, en los momentos actuales, cómo se violan las leyes, las normas, y no pasa nada y no es responsable. El principal problema de la sociedad dominicana para mí es de término ético. Incluso la reforma fiscal la enfoco en ese mismo ángulo. El tema para mí principal no es que ya nos afecta a muchos sectores económicos, en particular el tema de los impuestos, es el tema de la impunidad, el tema de establecer responsabilidades. Y las democracias degeneran cuando pasa exactamente lo que está sucediendo en la República Dominicana. Entonces, en un momento así, es recomendable que el Partido de Liberación Dominicana, que yo prefiero llamarle el Partido de los Impuestos Dominicanos, porque esta es la séptima reforma en 8 años de gobierno que tendrían, prácticamente da 1 año y algo de reforma de impuestos en su periodo de gobierno, y se lo ha convertido en un modelo de actuación, un modelo de gobernar. Obviamente que le convendría a la sociedad en primer orden, y lógicamente a los espacios del nuevo gobierno y a la comprensión. El nuevo gobierno nos pide que seamos comprensivos con ellos, pero ellos no son comprensivos con lo que le está exigiendo la mayoría de la sociedad dominicana. ¿Y cómo va a actuar el Partido Revolucionario Dominicano mañana en el Congreso? Sobre todo teniendo en cuenta que son 2 pedazos. Eso está, pero en este caso se entiende que está muy claro, porque las posiciones son las mismas, es la misma posición de fondo, es rechazar en los términos en que está planteado. Incluso hay algo que quizás los medios no han percibido suficientemente en la declaración, en las 2 declaraciones importantes que dieron el presidente del partido, el compañero Miguel Vargas Maldonado, que es la posición obviamente que tenemos que apreciar como oficial del PRD, y la posición en su condición de expresidente de la República y de candidato de Hipólito Mejía, que tiene razón, que tiene derecho a emitir una opinión, obviamente, y una opinión importante dentro del país. Eso tenemos que apreciarlo así. Pero hay un punto en que coinciden plenamente, que creo que no lo hemos apreciado suficientemente, y es que ambos dicen, casi con las mismas palabras, la necesidad de generar un consenso y una discusión más profunda alrededor del tema.
y redefinir el concepto de la reforma planteada. Lo dicen textualmente ambos, lo que quiere decir que la posición debe reflejarse de manera unificada, rechazar los términos del aumento de los impuestos en este momento, y debe haber una votación unificada alrededor de eso muy clara. Bueno, el PRD... Que es la que nosotros esperamos, obviamente, y reclamar que se haga una nueva discusión. El PRD ha dicho que se suma a las protestas que organizan grupos de la sociedad civil contra el paquete de impuestos y que se va a oponer, que lo va a rechazar en la Cámara de Diputados. Para un partido de la oposición es fácil oponerse a la creación de impuestos. Y se ha dicho que el gobierno ha debido legitimarse más ante la población. Sin embargo, se puede decir que el PRD también necesita como una aprobación, como una legitimación, porque no solamente la gente tiene poca credibilidad en el gobierno, la tiene sobre el PRD también. Y entonces uno ve que dicen, nos vamos a oponer, lo vamos a rechazar, pero no ve que lleve, por ejemplo, como partido de la oposición, una posición conjunta de todos sus legisladores. Renunciamos a la exoneración. Nosotros que somos los que aprobamos los impuestos que se le pone al ciudadano, renunciamos a la exoneración que nos hemos dado nosotros mismos, además para comercializarla. Renunciamos. Entonces, mientras la gente no vea como que es una posición sincera, dice, bueno, estos se oponen ahora porque ahora ellos no son los que están en el poder poniendo impuestos. ¿No haría falta algo así? Yo comprendo tu exposición y estoy de acuerdo en los fundamentos de lo que expone. Es necesario aspirar a una nueva élite dirigente en la sociedad dominicana, o a cambio de modelo de actuación, porque pueden ser en algunos casos, algunos se pueden mantener. No se trata de cambiar nombres, se trata de cambiar actitudes, conductas, éticas. El principal bien de una sociedad es su élite dirigente, cosa que suficientemente no valoramos. Quienes la dirigen es fundamental, porque quienes la dirigen tienen que ser los mejores, los que tienen más capacidad de propuesta, de compromiso, y los que tienen más capacidad de esfuerzo. Y eso no es lo que estamos viendo en la República Dominicana. No, es lo que tienen más dinero. Quienes lo dirigen son los que más se benefician, los que asumen menos responsabilidad, y yo por eso con la fundamentación de tu razonamiento y de tus consideraciones estoy de acuerdo. Y es verdad que el PRD tiene que legitimarse y como partido de oposición en la sociedad permanentemente. Ahora hay que tener algo claro, el PRD no tiene ninguna responsabilidad, y es la verdad, en el sobregasto, en los sobregiros, en los beneficios adicionales que se da el Poder Ejecutivo. Puede tener alguna cuota de responsabilidad en lo que se refiere a la participación en el Congreso, como tú muy bien estableces. Pero obviamente el problema central viene de ese sobregasto, esa prioridad de gasto ilógica que ha puesto en marcha, y el modelo de gobierno que ha puesto el expresidente Fernández en la sociedad dominicana, donde violenta las leyes, violenta el sistema electoral, compra voto, pervierte, reparte, crea pensiones excesivas. Ese es un modelo de actuación que se ha impuesto en la República Dominicana y que no va a dar mucho trabajo revertirlo. Hay que ser responsable y decirlo, no va a dar mucho trabajo revertirlo. ¿Por qué? Porque el dinero fácilmente conseguido acostumbra a segmentos de la sociedad dominicana que eso de alguna manera hay que pararlo. Por eso para mí el problema principal es el problema de la impunidad. No puede existir en la República Dominicana personas que exhiban riquezas monumentales sin ser fruto del trabajo, de su creatividad y de sus esfuerzos. Eso hay que acabarlo. Si no, la sociedad dominicana va a sucumbir de alguna manera y podría concluir de una manera dramática. Y nunca cuando se anuncian cosas, explosiones o situaciones sociales o situaciones de gobernabilidad, de que afecten la gobernabilidad, suceden. Casi nunca el que la anuncia sucede. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que este modelo no puede seguir en estas condiciones porque nos sale muy costoso y no resuelve un solo problema en la sociedad dominicana. Usted pone los 10 principales problemas en la sociedad dominicana y ninguno lo hemos resuelto. Entonces, así no podemos seguir. ¿Para qué no vale la paz política en la sociedad dominicana si la sociedad se vuelve más desigual y hay mayor delincuencia?
Usted quiere paz política para que la sociedad haya una mejor gobernabilidad democrática y haya mejores condiciones y oportunidades económicas de vida. Entonces lo que pasa en la sociedad dominicana no es eso. Entonces el presidente Danilo Medina, que para muchas personas empezó positivamente, dañó sus 100 días y dañó su periodo de luna de miel cuando sometió un paquete en el mismo concepto y además cuando no concertó con la sociedad. Y además recurrió a mecanismos como impuesto al ahorro, como impuesto al café, que para mí tiene un efecto simbólico extraordinario el efecto del café, porque nunca había visto impuesto a estos tipos de productos, que se fue por el camino más fácil. Es la verdad, el equipo de gobierno se fue por el camino más fácil. Alejandro, tú decías, entendemos que los legisladores del PRD van con una posición unificada. ¿Cuáles son las garantías que tiene el PRD de que sus legisladores tienen una posición unificada? Y además, ¿cuál es la propuesta del PRD en detalle? Sí. Lo primero, los organismos de dirección del partido han dado una orientación y se han reunido con todos los diputados y la posición es muy clara y la reseñó. ¿Se produjo una reunión? Se produjo reuniones con los diputados en el bloque. Reuniones en el bloque. Deben haber habido 2 reuniones, me imagino. Hubo más de una reunión, obviamente, pero se llegó a todos los diputados y se le orientó en el mismo punto. Por eso digo, esperamos los resultados, porque no ha sucedido el hecho. Pero además, el temor que puede existir, lo voy a decir muy claro, es que alguno que otro diputado pueda recibir algún tipo de prebenda para votar a favor de este paquete. Y eso es lo que insinúa mi palabra exclusivamente. Es decir, ¿tú tienes el temor de que compren diputados del PRD? Se puede dar ese caso. Bueno, si lo hacen con mayoría absoluta no lo necesitan. Pero hay precedentes anteriores. Lo necesitarían si lo hacen con mayoría calificada. Hay precedentes anteriores. Hay precedentes anteriores. Y nosotros no podemos venir a decirle cuento a la gente. Por eso hay que esperar que se cumpla la orientación del partido. Y eso es parte de la legitimidad y ganar credibilidad. ¿Qué debería suceder con esos diputados? Deberían haber sanciones automáticas frente a esos diputados que no aprueben línea del partido. Debe ser automática. Y eso es parte de ganar legitimidad frente a la sociedad, como bien lo planteó. Claro. Pero estamos hablando de la misma organización política que cuando se planteó sanciones a personas que han violado lo que establece sus estatutos, ha terminado dividido. Es que tiene que ver cómo se realice. Tiene que ver los argumentos. Porque la raíz de las dificultades con relación a la unidad del PRD es aspiraciones. No nos engañemos. Sí. Es un problema de aspiraciones, de quién dirige. Esa es la verdad. Los otros argumentos para justificar mi aspiración. Yo apoyo a quien yo apoyo porque yo quiero que él dirija. El otro apoya a quien apoya porque él quiere que le dirija. Ese es el fondo, no seamos ingenuos. Claro. Esa es la posición real. Incluso cuando coincidimos en una posición política, no nos ponemos de acuerdo por ambición de liderazgo particular, eso está clarísimo. Ahora, tú me hiciste una pregunta y Uchi también hizo referencia. ¿A cuál es la posición del PRD con relación a los impuestos en sí? Lo que pasa es que a nosotros no nos corresponde, no nos piden lo que a nosotros no nos corresponde. Y Uchi lo dijo muy claro. Ningún partido de oposición le recomienda impuestos al gobierno. Seamos francos, por Dios. En la discusión técnica de los equipos técnicos, ya ahí se discuten posiciones y particularidades. Pero a nosotros no nos corresponde someterle paquete de impuestos al gobierno. Pero permítame explicarle algo. Además, nosotros no hemos sobregastado eso, ni hemos creado esta situación. Más bien, nuestra posición coincide con la del Consejo Económico y Social. Observen que el Consejo Económico y Social no es un partido de oposición, pero ha planteado lo mismo. ¿Qué es lo que ha planteado? Recorte de gasto, mejore la calidad del gasto y establezca responsabilidades y explicaciones de lo que sucedió anteriormente. Es la misma posición. Y ellos no están ejerciendo un rol de partido de oposición. Pero hay una situación real. Hay una situación real, hay un déficit de 189.000 millones, 187, ya no sé. ¿Quién lo creó? Ok, yo no voy por ahí. Hay una situación real. Existe un déficit. Existe un Congreso en el que el PRD tiene participación. Correcto. Se ha sometido esta propuesta y la posición del PRD es rechazar. Ahora, independientemente de que el PRD no tiene que someter impuestos, como partido de oposición representa una parte de la sociedad y ahora hay que decidir qué hacer. Por eso yo te preguntaba, ¿qué propone el PRD? ¿Qué hacer? Nosotros que no entendemos que no es un momento adecuado para hacer impuestos. E incluso la propuesta, una de las propuestas más atractivas que le han planteado sectores empresariales también es que no se discuta esto ahora, que no se apruebe esto ahora,
que vayamos a un compás de espera más largo para una evaluación más profunda y que evaluemos qué ajuste real necesita los impuestos. Y además que recuperemos la propuesta de una reforma integral del sistema fiscal. Eso se ha planteado y fue lo que el nuevo gobierno nos prometió, que vayamos a una revisión integral, y el PRD está dispuesto a participar en esa revisión integral, donde evaluemos el conjunto del sistema fiscal e incluso lo aprobemos con la mayoría de las 3 partes. Las 2/3 partes. De las 2/3, perdón, gracias. De las 2/3 partes. Y que vayamos a esa reforma integral del sistema fiscal. El PRD está dispuesto a participar en ella y eso es lo que quiere el PRD. Y ahí el PRD levantaría la mano. Y hay sectores que se van a afectar y otros que no, pero con un criterio integral global. Eso no fue lo que se sometió, eso fue lo que se nos prometió, pero no fue lo que se sometió. Y ahí es donde el gobierno tiene este desbalance en relación a sus relaciones con la sociedad por privilegiar la relación con el bloque de poder que acaba de salir de Leonel Fernández, que es en el que él se está sosteniendo para mantenerse. Él tenía 2 opciones, y hay un analista, Juan Bolívar lo planteó muy claro, yo estoy de acuerdo con ese análisis de Juan Bolívar Díaz. O se alía con la sociedad, o se alía con el grupo que acaba de salir del poder. Hasta ahora él ha preferido seguir aliado al grupo que estaba en el poder. Aquí están las consecuencias. Pues habrá problemas a nivel social, habrá problemas a nivel político, y el gobierno tendrá que enfrentar esa situación, y veremos que lo haga siempre dentro de los mecanismos democráticos, institucionales que establece la República. Pero ese es el esquema real, eso está en el centro del debate. Ahora, si el gobierno se va por una reforma integral, fiscal, el nivel de comprensión y de apoyo de nosotros a esa reforma hubiese sido más profunda y obviamente más compromisaria que ahora mismo a este tipo de reformas la rechazamos de plano absoluto. ¿De qué manera se va a manifestar el apoyo del PRD a esas manifestaciones que están convocadas a partir de mañana? ¿Cómo va el PRD a manifestar ese apoyo? El PRD como partido no está convocando formalmente a ninguna propuesta, a ninguna protesta. Eso hay que tenerlo claro. El PRD comprende la vocación de protesta y apoya toda protesta que se realice de manera civilista, de manera constitucional, de manera democrática. Y en ese sentido es solidario. Ahora, no es actor convocante. Se limita a su rol institucional y a su rol en el Congreso y a su rol de los mecanismos que le establecen a los partidos. Entonces, es lógico, comprensible, y yo en lo personal lo apoyo de manera activa y militante, las protestas convocadas, planteadas, tanto las que sucedieron como participé en el Martes Negro anterior, personalmente, como participaré en actividades de mañana, igual que miles y miles de dirigentes del PRD a nivel de todo el país, que incluso, a veces, todo lo que hacen los políticos es malo. Ustedes no se dan cuenta, pero todo lo que hacen los políticos es malo. Desde que tú tienes un sello de partido político, si tú apoyas una reivindicación, te dicen que tú estás buscando protagonismo. Y cuando no lo apoya, dicen que está al margen de la sociedad. Por favor, tengamos más niveles de comprensión con las responsabilidades políticas, porque esta sociedad no va a ser reorientada de ninguna manera si no buscamos alianza entre políticos partidarios y liderazgo social y económico. En ese encuentro. Y para mí es algo lindísimo lo que sucedió en el Consejo Económico y Social, donde coincidieron todas las posiciones. Y es lindísimo movimiento de justicia fiscal, donde hay organizaciones muy legítimas. Y es bellísimo la convocatoria al martes de protesta, siempre dentro de los canales institucionales. No vamos a estar de acuerdo nunca con quema de propiedades, con quema de vehículos, con acciones violentas, que incluso son más fáciles algunas de ellas, aunque pueden ser más peligrosas, pero es más fácil que convocar miles de gentes a protestar de manera civil, de manera democrática, de manera constitucional, que es en lo que estamos de acuerdo, obviamente. Y yo en lo personal y otros dirigentes nos involucramos directamente en ella y entendemos justa. Hace unos minutos leí el editorial del periódico Hoy de Hoy, sí, que considera improcedente y absurdo el impuesto de 2 pesos más a gasolina y gasoil para renovar el parque vehicular, es decir, para privilegiar a los empresarios guagüeros. El único de los empresarios guagüeros que es diputado lo es por tu partido. Sí. Entonces ustedes se van a oponer, pero si eso es para darle guagua a los guagüeros, yo me imagino que Juan Ubiere votará a favor. Ustedes no lo pueden convencer. Yo estoy de acuerdo de nuevo con primero, al contrario, yo era de posición de que ese impuesto a la gasolina debía reducirse.
Y ahí me podría decir, ¿y cómo si hay un déficit fiscal? Parece que el déficit fiscal no es a favor de los sectores productivos de la sociedad dominicana, y mucho menos aumentarlo, porque ya de hecho el impuesto a la gasolina y a los productos derivados del petróleo son de los más altos en América Latina, en la República Dominicana. Ya de por sí son excesivos, son extraordinariamente altos. Además debería haber un mecanismo de ajuste. Fíjense cómo yo lo consigo. Si aumenta el petróleo, el impuesto no debería aumentar proporcionalmente, debería quedarse más estático para que no presionar en mientras más caro esté el petróleo, más dinero gana el gobierno. No debería ser así. Mientras más caro esté el petróleo, lo que gana el dinero debería congelarse, y eso se puede establecer un mecanismo a nivel de ley que lo realice. Muy por el contrario, mientras aumenta la gasolina, pues aumenta lo que gana el gobierno. Eso no debe ser, e incluso es hasta antiético, porque debe sacrificarse también el gobierno en relación. Y permítanme hacer una síntesis al final de la exposición. No podemos seguir con un gobierno tan caro y tan ineficiente en la sociedad dominicana. No podemos seguir con una élite dirigente que no cumpla sus responsabilidades. Eso hay que terminarlo en la sociedad dominicana. Bien. Bueno, pues gracias, Alejandro Abreu. Gracias a ustedes que nos acompañan en este lunes cimarrón, ¿verdad? Mañana los esperamos de nuevo aquí en El Día, en Telesistema 11.